Hola familia, ¿qué tal estáis? Espero que todos vaya muy bien. Bienvenidos una vez más aquí a vuestro canal, Rafael Taro Sevilla. Este canal de la luz, tu canal, aquí junto a tu familia de la luz, para poder siempre preguntarle a los seres de la luz, a nuestros guías, todo lo que tengas que saber sobre tu separación, qué es lo que ha pasado de forma general, porque esto es un medio interactivo generalizado para una consulta personal, ya sabes cómo ponerte en contacto conmigo. Te voy a dejar estas tres opciones. Primera opción, segunda opción y tercera opción. Bueno, vamos con la primera opción, siempre de izquierda hacia derecha. Vamos a dejar esto por aquí, lo ponemos por aquí, vamos a dejar esto por aquí. Y vamos con la primera opción, que sería esta. Le vamos a poder preguntar, repito, todo lo que nos tengan que decir sobre tu separación, qué va a pasar, bueno, todo lo que tengamos que saber. Vamos a ver el origen, como siempre le digo a todo el mundo. Barajo, aunque sea un vídeo grabado, aunque sea un programa grabado, barajo delante de vosotros. Esto no está preparado. ¿Por qué digo esto? Porque la primera carta que tenemos aquí es el ermitaño, que nos habla precisamente de una separación. Pero esta separación está motivada por una decepción entre muchas cosas. Si lo analizas, a lo mejor tu persona te ha decepcionado porque no se ha mostrado como tú esperabas. No te ha hablado de sentimientos. Todo lo que te había dicho ha demostrado todo lo contrario. Soy una persona honesta, soy una persona fiel, te ha demostrado todo lo contrario. Son los ejemplos que te puedo poner, pero todo está basado, como nos indica el ermitaño, en una separación, en un alejamiento, o bien esa persona se ha marchado, o bien te has marchado tú porque ya había un distanciamiento entre vosotros dos. Había un distanciamiento. Vemos aquí una energía masculina y vemos una doble energía masculina. Muchos de vosotros os pensáis, tanto pensáis como por la parte de vuestra pareja o antigua pareja, si hubo interés o hay interés hacia otra persona. En líneas generales, tanto el Rey de Oros como el Caballero de Oros nos habla de esa intencionalidad. El Caballero de Oros nos habla de que tu persona, aunque tú hayas dejado la relación, tu persona, la que fue tu persona especial, se sentía encerrado en la relación. Y de ahí esos pensamientos bastante reprimidos, pensamientos de libertad, ¿eh? No te enfades conmigo, no te molestes conmigo, pero tu persona especial, si fue él o ella quien dejó la relación, se sentían encerrados en la relación. Por eso el arcano mayor del ermitaño nos habla de la necesidad de una búsqueda, tanto material, a lo mejor se ha ido por trabajo, se ha marchado por trabajo, no ha tenido en cuenta tus peticiones, tus sentimientos. Puede que, como nos indican las dos cartas de oros, haya buscado sexo, quiera tener sexo con otra persona o personas, y de ahí es el alejamiento para poder buscar otra cosa que no había en tu relación, según esa persona. Si fuiste tú la persona que dejó la relación, pues posiblemente estés reconociendo alguna de las cosas que yo te estoy indicando aquí con esta lectura. Es bastante curioso porque aquí lo que nos hablan es que si la relación no iba tan bien como se creía o se esperaba y se ha producido una separación, ¿por qué la rueda de la fortuna nos habla de una vuelta? Si tu persona especial fue quien se alejó y dejó la relación, ¿por qué esta persona ahora mismo no? Ahora mismo no. Sobre todo con el paso, con el transcurrir de las semanas, como nos indica el 8 de espadas, que se va a sentir atrapado, o si es una chica atrapada en sus decisiones. Si fue tu persona especial la que decidió poner fin a la relación, claramente nos están indicando que esta persona tenía sí o sí ganas de experimentar cosas nuevas. Cosas nuevas que a lo mejor, con toda sinceridad del mundo, como siempre, pues tú te negaste a admitir. Una relación abierta
relación con terceras personas, el poder gastar mucho más dinero. También nos habla aquí con mucha fuerza de todo lo que tenga que ver con los asuntos económicos. Bueno, fuera lo que fuera y motivara la ruptura entre vosotros dos, nos indican el 8 de espadas que tanto tú como la persona que ya no está en tu vida os vais a sentir más unidos de lo que pensabais. De ahí que la rueda de la fortuna nos hable sí o sí de una vuelta, del intento de una vuelta. Seguramente habrá comunicación, como también nos avanza el 9 de oros, entre vosotros dos. Si ahora mismo, por cualquier motivo, no hay comunicación entre vosotros dos, que también nos lo confirma el ermitaño, pasado un tiempecito, unas semanas, 2 semanas, 3 semanas, más o menos por ahí. Repito, es un vídeo interactivo general, no es una consulta personal privada. Para eso ponte en contacto conmigo. Vemos la rueda, la insistencia, la vuelta, el contacto entre vosotros dos. Y el 9 de oros nos habla de nuevos encuentros entre vosotros dos, ¿eh? Esto no se ha terminado entre tú y tu persona especial. No se ha terminado entre tú y tu persona especial. A ver qué te indica este maravilloso oráculo. La paz. La paz, lo pongo ahí, la paz. Hombre, también se corresponde con lo que nos indica el ermitaño. Necesita tiempo. A lo mejor ese hombre o esa mujer necesita tiempo para poder tomar una decisión. Puede que también tú necesites ese tiempo para poder tomar una decisión sobre esta relación. El huérfano prisionero. Qué curioso que yo hablaba aquí, que esta persona, y aquí, que esta persona se sentía prisionera en vuestra relación. Esa persona ha autosaboteado vuestra relación. Él o ella han hecho cosas para intentar romper la relación. La respuesta es sí. ¿Qué es lo que ocurre luego? El arrepentimiento. Así que entre tú y este hombre o esta mujer, esto no ha terminado y habrá una vuelta. Ahí ya, de momento nos hablan de felicidad en la vuelta, ¿eh? Nos hablan de bastante felicidad en la vuelta. Vamos a recoger estas cartitas y vamos con la segunda lectura. Vamos con la segunda lectura, la vamos a poner por aquí. Aquí está, segunda lectura. Todo lo que nos puedan decir sobre vuestra ruptura. Todo lo que nos puedan decir sobre vuestra ruptura. Vamos a ver. Bueno, la base de esta pregunta, como nos indica el 9 de espadas, está todo basado en la tristeza, depresiones, angustia. La relación no funcionaba. Si no, no se rompe. No de momento, ¿eh? Ahora lo vamos a poder ver, pero solamente con una carta nos habla de una angustia bastante importante, nos hablan de molestias, nos hablan de sensaciones muy negativas, nos hablan incluso de un poquito de sentimientos oscuros, como estamos viendo aquí, ¿veis? Así, con mucha tristeza. Bueno, la relación no funcionaba bien. Entonces, por muchos intentos que se ha hecho, parece que la relación, de una manera o de otra, por mucho que tú lo hubieras intentado, esto no iba a salir hacia adelante. Te quiero decir con esto que era necesaria vuestra ruptura. Pues parece ser que sí. Era muy necesaria, aunque tú no lo creas ahora mismo, vuestra ruptura. ¿Por qué? Nos indica la luna que tanto tú como tu persona especial todavía estabais viviendo de falsas ilusiones. Y evidentemente el arcano mayor de la luna nos habla de mentiras y engaños. Engaños y autoengaños. Autoengaños, esto está bien, seguro que esto se recupera sin querer afrontar los problemas de la relación. Y engaños porque entre tú y tu persona especial, todavía persona especial, hay muchas cosas que aclarar. Hay pensamientos y sentimientos hacia otra persona. Interés hacia otras personas sí que los hay. Interés, ¿eh? Hacia otras personas sí que lo hay. Solamente con la combinación de estas tres cartas estamos viendo que el 9 de espadas y la luna
nos indican que si continuáis por el mismo camino, esto se rompe definitivamente. Pero no solamente se rompe definitivamente, sino que causaría un trauma. Causaría un trauma. Hay que afrontar los miedos, hay que afrontar las preocupaciones y, por supuesto, para que pueda triunfar el amor en vuestra relación, hay que ser totalmente sincero. Despejar los miedos, alejar toda esa negatividad y sacar a la luz las cosas que haya que decir, aunque nos duelan mucho, pero es necesario para que una relación pueda sanar. No con los autoengaños no vas a resolver nada. Mirando hacia otro lado no vas a resolver nada. Tanto si eres tú como quien quiere dejar la relación o la ha dejado, o si es tu persona especial. No vais a poder conseguirlo mirando hacia otro lado. El 7 de espadas, aparte del interés hacia otras personas, también nos habla que para poder sanar vuestra relación vais a necesitar mucho tiempo, mucha paciencia y, como te dice el 7 de oros, mucho esfuerzo, mucho trabajo. Se necesita trabajar como si fueseis psicólogos esta relación para poder sacarla hacia adelante. Ahora mismo hay una ruptura. Nos indica el arcano mayor del Sol justo después de la Luna que es posible una vuelta para poder comenzar una vida nueva, daros una nueva oportunidad, pero antes hacer terapia para poder quitar esas cosas. De lo contrario, vais a volver a cometer los mismos errores. ¿Es posible que esta relación se haya roto completamente? No me sale. Sinceramente, no me sale, si no ya sabéis que soy un tarotista muy sincero, te lo diría, pero no me sale que haya una ruptura definitiva entre vosotros. Rafa, como me pregunta mucha gente, ¿es posible que se haya producido una infidelidad y por eso mi persona especial ha cambiado tanto? ¿Está tan sensible? O incluso lo escucho llorar. La respuesta es oportunidades las ha tenido. Ha tenido oportunidades para poder serte infiel. Y en muchos casos sí que ha existido alguna que otra infidelidad. Sí que ha existido, ¿eh? Por eso sería una tontería volver a comenzar de nuevo mirando para otro lado, como ya te he dicho anteriormente, porque el 10 de bastos nos revela que eso no funcionaría. Seguramente muchos de vosotros que habéis elegido la segunda opción estáis deseando de que tu persona especial vuelva contigo. Necesitáis que regrese. Pero ese regreso durante un tiempo sería muy positivo, sería muy hermoso, sería muy bonito. Pero pasado un tiempo, cuando volviesen las discusiones, los enfrentamientos, se echarían cosas en cara. Me mentiste, no me has dicho la verdad, sigues jugando conmigo. ¿Comprendéis? Necesitáis enfrentaros a esos problemas, a esas situaciones, para poder tener una vida nueva como te indica el sol. De lo contrario, volveréis a repetir los mismos errores y con sufrimiento, bastante sufrimiento. Pero bueno, si decidís limpiar esa suciedad, luchar contra esos temores, vais a tener una vida nueva. Evidentemente, de vez en cuando tendréis alguna que otra discusión o pelea, pero una vida nueva. Porque, repito, esto entre vosotros no ha terminado, ¿eh? Esto no ha terminado. Por mucho que os duela, a lo mejor fuiste tú quien rompió la relación, pero esto no ha terminado. Bueno, fíjate qué mensaje tienes aquí. Arriésgate. Arriésgate. ¿A qué te puedes arriesgar? ¿A comenzar una vida nueva siempre basándote en el amor, en los sentimientos? Sí. El que no arriesga, no gana. Es así de sencillo, ¿eh? El que no arriesga, no gana. Entonces, para poder ser feliz, vas a tener que arriesgarte. Si quieres ser feliz con esta persona, repito, vas a tener que arriesgarte. A ver qué te dicen por aquí. A ver qué te dicen por aquí. Vamos a ver. Fluir, soltar. Fluir, soltar. Por supuesto, movimiento natural. Y como nos indica la reina del río, el agua siempre nos habla de los sentimientos, ¿eh?
El agua, repito, siempre nos habla de los sentimientos, por eso es tan importante fluir y soltar todo lo negativo, arriesgarse, y el que arriesga, repito, no gana. El que no se arriesga no va a ganar nunca. Fluye, suelta, movimiento natural, hijo mío o hija mía, ahí ya nos hablan del, ya sabes, mucho, mucho movimiento corporal. Me habéis entendido todos. Mucho movimiento corporal. Bueno, no es la solución, pero ayudará mucho. No es la solución, pero ayudará mucho. Vamos a recoger esta segunda opción. Dejamos esto por aquí. Y vamos a continuar con la tercera y definitiva opción, con esta. Vamos a poder ver todo lo que tengas que saber sobre esta ruptura, todo lo que tienes que saber sobre esta ruptura. Vamos a ver todo lo que tienes que saber sobre esta ruptura. Bueno, el as de copas nos habla felicidad en el amor, felicidad en el amor. ¿Y cómo nos puede hablar de felicidad en el amor si acabáis de romper o hace tiempo que se rompió la relación? Porque está para ti destinada la felicidad, sea con la última persona que has estado o con una persona totalmente diferente. ¿Tú qué es lo que quieres? Ser feliz en el amor. Que el amor esté en tu vida, se quede siempre el buen amor. Cuando le pidáis al universo, siempre le tenéis que poner el bien por delante. Un buen trabajo, buena salud, un buen amor, una buena casa, buenas cantidades de dinero, siempre el bien por delante. Esto es lo que tú le tienes que pedir al universo, el bien, el buen amor, que es lo que quieres tener en tu vida para que tú seas feliz. Entonces te están diciendo que si es con esa persona o con otra, vas a ser tremendamente feliz. Fíjate los dos caminos que tienes. El as de copas junto al mundo te garantiza que vas a poder ser muy feliz en el amor y que vas a poder conseguir el amor que quieres. No a la persona que quieras, sino el amor que quieres. Porque como todo el mundo sabe, aquella persona que haya tenido varias relaciones amorosas, si estuviste hace 15, 10 o un año totalmente enamorado o enamorada de una persona y resulta que luego ha venido otra y te has enamorado, ¿verdad? ¿A que sí? Y tú pensabas que esa persona del pasado iba a ser el gran amor de tu vida hasta que entró otra y te demostró que esa persona era el gran amor de tu vida de verdad. Pues esto es exactamente igual. Esto es lo que te está diciendo el tarot, que está para ti decretado y decretado está un gran amor. Sea con la persona con la que me estás preguntando o sea con un amor diferente. En teoría, el 3 de oros te habla de la posibilidad de que aunque todo salga bien con tu persona especial, aunque todo salga bien, sí o sí, otras personas van a intentar entrar a tu vida. Y seguramente lo consigan, seguramente lo consigan. Bueno, estamos viendo aquí lo que está para ti, ¿eh? Fíjate, que tu persona especial, como nos indica el mago, es una persona con un carisma muy fuerte. Seguramente sí. Que es una persona con mucho carisma, con mucha influencia, con una energía especial. Repito, seguramente sí, porque la tiene, no por otro motivo, sino que la tiene. Pero estamos viendo algo muy curioso. Te acabo de decir que sí o sí está para ti la felicidad total en el amor. En el amor, como siempre digo, no es lo mismo querer que amar. Son dos cosas totalmente diferentes. Querer y amar son dos cosas diferentes. Pero para ti está que llegue un gran amor a tu vida y te haga muy feliz a nivel sentimental y a nivel material, porque parece que con esa persona, con ese hombre o con esa mujer, no te va a faltar el dinero, no te va a faltar la estabilidad material, no te va a faltar un buen hogar donde vivir, no te va a faltar de nada. Sí que es verdad que hay un pequeño pero. El 2 de oros nos habla de un pequeño bloqueo a nivel sentimental y a nivel íntimo, a nivel pasional. Porque si estamos hablando de una nueva persona en tu vida, de vez en cuando te vendrá el recuerdo de la persona por la cual me estás preguntando. Como ya te vengo diciendo que para ti hay nuevos amores en tu vida, si finalmente te vas con otro nuevo amor
y te enamoras totalmente de esa nueva persona, aunque estés enamorada o enamorado de esa nueva persona, de vez en cuando te vendrá el recuerdo de la anterior, porque realmente entre vosotros dos existe un vínculo súper poderoso, muy, muy fuerte, muy intenso. Pero eso no lo vas a poder romper. Con el paso del tiempo se podrá debilitar, pero romper no, nunca. Entonces, esto es lo que tienes que saber de tu relación amorosa, de tu separación. ¿Hay una posibilidad de vuelta? Evidentemente sí, hay una gran posibilidad de vuelta, pero te están diciendo que no te centres en eso, no te obsesiones con la vuelta con esa persona, porque aunque no consigas ser feliz con esa persona, van a llegar otras personas a tu vida que sí que te van a hacer muy feliz, como está destinado para ti. Vamos a ver qué te dice por aquí este oráculo. La paz, la paz. Vas a alcanzar la paz en el amor. Como ya te vengo diciendo, vas a conseguir en el amor todo aquello que deseas, porque está decretado para ti, está destinado para ti. Vamos a ver qué maravilloso mensaje tenemos por aquí. La reina cisne, transformación, intuición y paciencia. Tienes que tener todavía un poquito de paciencia, porque para poder lograr todo esto, todavía no va a entrar a tu vida. Toda esta felicidad a nivel sentimental, a nivel amoroso, a nivel material, todo esto todavía no va a entrar en tu vida. Un poquito de paciencia, pero la reina cisne ya te está diciendo que tu vida va a ser transformada porque grandes bendiciones va a llegar a tu vida, estés con esa persona o no, pero seguramente será con otras personas, ¿de acuerdo? Esta auténtica felicidad normalmente debe de ser con personas nuevas. Oye, que si estás 20 años con la persona por la cual tienes en tu mente, estupendo, maravilloso. Pero no te centres en eso como te han dicho anteriormente los guías. Céntrate en tu propia felicidad. Y la vas a poder tener, sí, y la vas a poder disfrutar. Bueno, pues hasta aquí este vídeo interactivo. Espero que te haya gustado. Para consultas personales te pones en contacto conmigo. Muy importante, las citas con antelación, por la gran cantidad de gente que hay. No es posible una cita para dentro de 1 hora o 2 horas. Hay ya mucha gente esperando. Por eso es tan importante las citas con antelación. Suscríbete al canal, déjame tu like, dale al manito para arriba y déjame un comentario a ver qué te ha parecido este vídeo. Espero poder volver a verte por aquí, en tu canal, Rafael Taro Sevilla. Un abrazo muy fuerte, hasta pronto.